Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación exclusiva para el sector asegurador costarricense para comentar esta mañana las principales implicaciones y novedades del nuevo reglamento sobre inclusión y acceso al seguro que se promulgó recientemente en el país. Para BLP es un gusto contar con la participación de todos ustedes y la verdad muy honrados por la enorme respuesta recibida. A esta mañana teníamos más de 200 personas registradas para esta actividad, así que de veras que les agradecemos mucho el interés y esperamos en la próxima hora poder pues ayudarles a aproximarse a esta nueva norma si es que todavía no la han analizado a profundidad y tratar de dimensionar las implicaciones que va a tener que son importantes. El reglamento sobre inclusión y acceso al seguro se refiere a la temática de seguros autoexpedibles. Hemos tratado de estructurar la presentación de la siguiente forma, más o menos para que tengan una hoja de ruta de qué es lo que vamos a tratar de cubrir. Vamos a hacer un repaso sobre los antecedentes de esta temática en el país. Muchos de ustedes quizás estarán familiarizados con ellos, otros quizás no. Vamos a hacer esto de forma bastante resumida, pero creo que es importante mencionarlo para entender de dónde venimos y entonces hacia dónde vamos con esta temática. Luego vamos a hablar propiamente ya del reglamento desde la óptica de sus objetivos y de algunos conceptos generales que plantea. Y luego, pensando en que esto fuera tal vez lo más simple para ustedes dimensionar de nuevo las implicaciones de esta nueva norma, hemos tratado de responder a tres preguntas. La primera es, bueno, ¿qué se mantiene? Es decir, ¿qué no cambia con esta norma que sigue prácticamente igual? Luego, una siguiente sección en la que vamos a referirnos más bien a qué es nuevo y vamos a ver que hay bastantes novedades. Y por último, una tercera pregunta que es, bueno, ¿qué ajustes se deben considerar desde la óptica tanto de las compañías de seguro como de los distintos intermediarios? Así que ese es más o menos el recorrido que tenemos para hoy. Y bueno, comenzando de una vez y entrando en materia, hacemos un pequeño repaso de los antecedentes, ¿no? Para todos ustedes es sabido que el término seguros autoexpedibles es un término muy tico, es una expresión que básicamente se utiliza solo en Costa Rica hasta donde conocemos y que había sido acuñada originalmente por el Instituto Nacional de Seguros en época del monopolio, inclusive es una terminología ya de vieja data, que por esa razón, pues por supuesto que se mantuvo y fue adoptada durante la fase de aprobación de la nueva legislación en el año 2008, perdón, cuando se promulgó la ley reguladora del mercado de seguros. Y básicamente en su génesis esta figura buscaba un poco tratar de zanjar la discusión o abordar la discusión acerca de comercialización de seguros por medio de no intermediarios. Aquí utilizo las comillas para decir no intermediarios tradicionales, ¿no? Personas que tuvieran licencia ya sea de sociedad comercializadora de seguros en su época, posteriormente sociedades agencia de seguros, agentes de seguros y también pues más recientemente ya con la nueva legislación la figura del corredor. Desde un punto de vista, digamos, jurídico, regulatorio, ¿cuál es el concepto? Bueno, el concepto es muy simple. El seguro es un producto financiero complejo, por sencillo que sea un determinado seguro, sigue siendo un producto financiero complejo y por lo tanto su venta requiere la participación de un experto. Esa es al menos la teoría o la justificación teórica que se da para la siguiente regla, entonces, que es la que tenemos en Costa Rica y en general en todos los mercados en referencia a la comercialización de seguros. Y es que por esa razón, por ser productos financieros complejos, los seguros solo los pueden vender las aseguradoras de forma directa. Esa es una primera posibilidad, entendiendo la venta directa como la colocación a través de su propio personal o a través de alguna plataforma tecnológica, por ejemplo. O como segunda posibilidad, si no es colocado el seguro de forma directa por la entidad aseguradora, entonces por medio de un intermediario que debe estar autorizado. Y debe estar autorizado, repito, por la razón que venía diciendo, que es que se trata de productos financieros complejos que en interés del cliente y del consumidor requieren de la participación de un asesor o un experto.
Y ahí estamos hablando entonces tradicionalmente de agentes, sociedades, agencias de seguro y sociedades corredoras, como ustedes saben. Esa es la regla general. Ahora bien, la excepción, como vemos acá, a esa regla son, de acuerdo con nuestra legislación, todos aquellos seguros que son sencillos y de fácil manejo, que nuestra normativa define precisamente como seguros autoexpedibles. Ahí ustedes pueden ver la norma del artículo 24 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, que es el que establece precisamente que los contratos de este tipo, entonces, los autoexpedibles, pueden ser colocados, dice la norma, mediante personas diferentes a los intermediarios regulados en esta ley. Aquí hay un punto quizás, no sé ni siquiera si académico, pero es una discrepancia quizás que algunos hemos mantenido con la posición de las UGS sobre esta temática y que incluso se vieron reflejadas esas discrepancias en las observaciones que enviaron muchas de las compañías y de las asociaciones de gremiales a la SUGESE y al CONACYT como parte del proceso de consulta de este reglamento. Y es que si uno lee esta norma del artículo 24, parecería muy claro que los operadores de seguros autoexpedibles no son intermediarios de seguros. Es decir, podrían ser concebidos como parte de los canales de distribución, podrían tener algún nombre como ese, pero justamente lo que la norma dice es, como usted está vendiendo un seguro que es sencillo y de fácil manejo, usted no debe ser intermediario. Entendemos intermediario en el sentido estricto, tradicional, de agente o corredor. Esa, digamos, es la forma en que por lo menos yo, y creo que muchos entendemos esa norma. La posición de las UGS, sin embargo, históricamente, desde normas anteriores, como el Reglamento de Comercialización de Seguros y ahora con esta normativa nueva, ha sido plantear que en realidad los operadores de seguros autoexpedibles son también intermediarios. Y entonces eso dio lugar a aplicarles a esos operadores una serie de normas propias de los intermediarios, como era, por ejemplo, la exclusividad por línea en referencia a los operadores de autoexpedibles, que en realidad no tenían a nuestro juicio un asidero propiamente legal. En fin, la opinión mía poco cuenta, puesto que al final del día estamos aquí para analizar lo que dice la normativa y tratar de proyectarlo, pero me pareció un comentario importante de hacer. Ustedes saben entonces también, porque ya esto se hace desde hace muchos años, que entonces, claro, si la regla es, requiero un intermediario para colocar seguros, la excepción es, sin embargo, no lo requiero si es un seguro sencillo de fácil manejo que vamos a llamar autoexpedible, pues entonces también hay que entender claramente qué tipo de seguros califican o pueden ser clasificados como seguros autoexpedibles. Y en esto la ley, en el artículo 25 que ahí ven, no lo voy a leer, pues es bastante directa al señalar las 4 características principales que debe tener. Esta norma es importante porque, bueno, esta disposición legal, como vamos a ver, no varía, pero sí se desarrollan en la nueva normativa algunos de estos conceptos, tales como por ejemplo, los intereses asegurables y riesgos comunes a todos o la mayoría de las personas físicas, o por ejemplo, algunos detalles adicionales en lo que tiene que ver con la redacción clara y sencilla de las condiciones del contrato. Entonces, estas son, repito, las características que todos sabemos deben cumplir estos seguros autoexpedibles para hacerlo. Aquí tal vez otro comentario al margen es que, claro, desde hace ya algún tiempo la misma autoridad de supervisión, la UGS, ha venido insistiendo en que algunos de los seguros autoexpedibles que tenemos en el mercado el día de hoy no necesariamente cumplen adecuadamente con todos estos requisitos. A pesar de que pudieron haber sido registrados en su momento, de repente se ha considerado, por ejemplo, que algunos de ellos no son tan sencillos, que son productos demasiado elaborados, que tienen demasiadas coberturas o que tienen, por ejemplo, una cantidad excesiva de exclusiones. Y de acuerdo con el planteamiento que se hace en esta nueva normativa y con la visión, digamos, que está detrás en materia de inclusión y acceso al seguro, esas características que fueran demasiado complejos o que tuvieran demasiadas exclusiones, de alguna manera riñen, dice esta posición regulatoria, con el espíritu y el propósito de los seguros inclusivos. Entonces vemos que eso es un concepto que se ve reflejado a lo largo de la nueva norma. Un poco lo que venía diciéndoles es que
bueno, ya como ustedes saben, desde hace varios años, por lo menos 2 o 3 años, la SUGESE viene trabajando entonces en un proyecto sobre inclusión financiera y seguros. Esto incluso es más amplio y se extiende a otros segmentos del mercado financiero, incluyendo banca y otras áreas, con el propósito básicamente de hacer que cada vez sean más las personas que pueden disfrutar y tener acceso a los servicios financieros, incluidos los seguros. Este proceso, como saben, se llevó mediante un diagnóstico siguiendo la metodología del Access to Insurance Initiative, que es el brazo de implementación de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros en materia de inclusión. Para el que tenga interés, este diagnóstico existe pues una versión pública de este diagnóstico y creo que es una herramienta valiosa tenerlo en cuenta si es que no lo conocen, para tratar de visualizar siempre el espíritu y el interés regulatorio que hay detrás. Nosotros como operadores jurídicos, en el caso de los que somos abogados, podremos tener nuestras opiniones. Yo hoy les voy a dar una serie de criterios tal vez que hemos trabajado aquí en la firma junto con mis colegas del área de seguros, pero al final del día, pues nosotros no somos el supervisor de seguros, ¿verdad? Finalmente el criterio que resulta tremendamente importante para la práctica legal y también obviamente entonces para el ejercicio empresarial de las compañías de seguros y los intermediarios es tener claridad de la visión del supervisor. Puede que en algún punto no la compartamos, pero necesitamos entender, como se dice popularmente, por dónde vienen los balazos, es decir, qué es lo que el supervisor quisiera lograr con esto. Y este diagnóstico, repito, es un instrumento valioso. Es un documento de acceso público, lo podrían solicitar a la SUGESE o bien, pues si yo lo tengo y si alguien tiene interés en que se los comparta, con mucho gusto me pueden contactar luego de la presentación y se los facilitamos. No los voy a leer por completo, ustedes ahí lo habrán podido ir viendo, pero este diagnóstico entonces pues llega a ciertas conclusiones, hace determinados hallazgos. En particular confirma, por ejemplo, entonces la existencia de algunos sectores desatendidos. El documento, por ejemplo, se enfoca en dos principales, lo que son las personas de bajos ingresos, por una parte, y lo que es la población de adultos mayores, sabiendo todos que estos dos segmentos pues presentan retos particulares desde el punto de vista de aseguramiento y desde alguna perspectiva uno podría preguntarse si es que están desatendidos porque simplemente las empresas los están ignorando o si están desatendidos porque hay limitaciones o problemas incluso de tipo técnico u operativo que de alguna manera dificultan ese proceso. De todas formas, lo que busca la normativa es justamente, en teoría, facilitar la colocación de seguros autoexpedibles precisamente para poder eliminar algunas de las barreras que impiden llegar a esa población. Y bueno, vamos a ver y ustedes podrán llegar a sus propias conclusiones si en efecto eso es algo que se logra a través de la normativa. En términos del mismo diagnóstico, y es lo que nos tiene hoy aquí, pues la conclusión principal también es la necesidad de adoptar entonces alguna normativa específica que abarque estos puntos que están acá en pantalla. Tampoco los voy a leer, pero son las principales cosas que entonces el estudio concluye que era necesario quizás revisar a nivel de la regulación en Costa Rica y es lo que, repito, nos tiene hoy acá con una nueva norma. Quisiera rescatar la esencia tal vez de esta revisión o diagnóstico que se hizo en cuanto a las características que entonces deberían tener estos productos que pudiéramos llamar seguros inclusivos. Son estas tres cosas principalmente que vemos acá: la simplicidad y el fácil entendimiento del producto, el costo accesible y los medios de pago y de reclamo sencillos. En teoría, al final, si lo quisiéramos poner en su expresión mínima, esas son, repito, las características esenciales que quisiera la normativa, al menos que los productos autoexpedibles cumplan. Bien, repasemos ahora muy rápidamente, ya entrando propiamente en la nueva norma, algunos de los objetivos y conceptos generales que nos plantean. Este reglamento, perdón, como mucha de la normativa reglamentaria, tiene una declaración de propósito, de objetivo, que como ya vengo diciendo,
se refiere a la promoción de la inclusión y acceso al seguro. Aquí a lo largo de lo que resta de la presentación van a ver entre paréntesis, para los que estén ahí con la normativa a la mano, esta referencia que quiere decir que es el artículo 1 del reglamento sobre inclusión y acceso al seguro. Entonces, repito, cuando encuentren estas referencias en la presentación, se refiere propiamente al artículo del reglamento en donde se establecen estas cosas. La normativa tiene un ámbito subjetivo básicamente muy amplio. Cuando hablamos de ámbito subjetivo quiere decir a qué sujetos o a qué personas se le aplica. Y vemos que se aplica básicamente a todo el mundo. Es decir, se aplica a entidades aseguradoras, se aplica a los intermediarios. Ahora, como novedad, a todos los intermediarios, vamos a ver más adelante este punto. Se aplica también a los proveedores de servicios auxiliares que estén vinculados a los productos, es decir, a la ejecución de las prestaciones o de los servicios que se contratan de conformidad con estos productos. Y de forma general, por si faltaba alguien, dice la norma también a las personas físicas y jurídicas que participen directa o indirectamente en actividades, es decir, a todo el mundo. Como es una cuestión hecha por abogados, es imposible que no contenga un artículo de definiciones. Los abogados somos muy dados a esto y la normativa, pues, de alguna manera a veces conviene que contenga algunas definiciones. Esas se encuentran en el artículo 3, no las vamos de nuevo a leer todas. Aquí lo que hice fue destacar de repente algunas que nos parecen más importantes o más interesantes. Por ejemplo, el concepto de la cadena de valor del seguro autoexpedible, algo en lo que quizás alguien podría cuestionarse, digamos, por qué la normativa se mete a hablar de esto, si en el fondo es un concepto más de negocios o comercial o mercadológico, como ustedes lo quieran ver. Es una función quizás que no depende o no requiere mayor regulación y que debería quedar a discreción de las compañías, pero bueno, el reglamento se mete en eso. Se habla de la constancia de seguro, que es una norma una definición que francamente no entendemos de qué sirve, porque luego dice simplemente que consiste en la propuesta aceptada del seguro autoexpedible o en el certificado de seguro en el caso de los colectivos. Es decir, no cambia lo que ya existe, solo que le pone otro nombre. Tenemos por ahí también un concepto nuevo que define la normativa como el documento estandarizado y resumido de seguros autoexpedibles o DERSA para usar la abreviatura, que es un documento que se va a exigir en el caso de aquellos seguros autoexpedibles cuyas condiciones generales tengan más de 10,000 caracteres. Esto fue también objeto de mucha discusión durante el proceso de consulta, puesto que la mayoría de las compañías y las asociaciones gremiales opinaron que era muy difícil establecer condiciones con un límite de extensión tan corto. Se hicieron planteamientos en distintos sentidos, pero al final la norma lo estableció ahí. Y lo que dice es que si por alguna razón el producto excede esta extensión, entonces, además de las condiciones del contrato, va a ser necesario generar otro documento, que es este DERSA, que es un documento que básicamente resume y explica las condiciones del contrato. Aquí igual podríamos tener distintos criterios. En lo personal, creo que tener más documentos, en lugar de simplificar, lo que tiende es a complicar, porque por definición no vamos a poder poner en este documento resumido la totalidad de las condiciones contractuales. Ese es justamente el propósito, que consiste en resumirlas. Y luego lo que corremos es el riesgo de que haya algún tipo de discrepancia entre el documento resumido y las condiciones contractuales, en cuyo caso el reglamento además lo que nos dice es que se va a resolver esa discrepancia a favor del consumidor con la condición que más le favorezca. Entonces, vemos que ahí hay un riesgo quizás importante. Quizás lo que podría alguien responder a esto es, mire, lo que esto va a provocar es que sí o sí vamos a tener que trabajar condicionados que tengan menos de 10,000 caracteres. Bueno, ojalá eso sea posible y si es así, este riesgo que estoy diciendo pues se va a materializar poco, pero vamos a ver en la práctica cómo se desarrolla. Habla de medios a distancia, lo cual lo destaco simplemente porque viene a confirmar lo que ya hoy día ocurre y lo que ya sabemos, que es que pues en Costa Rica desde hace mucho tiempo es totalmente factible colocar
seguros no solo autoexpedibles de todo tipo, pero en particular también autoexpedibles, por medios de comunicación a distancia, y esta posibilidad abarca la totalidad de las etapas del proceso o la cadena de valor, como llamaría la propia normativa. Aquí hay otra definición importante, que es la de seguros autoexpedibles, y es importante porque viene a establecer algunas novedades que luego pasaremos a detallar, pero que ahora menciono rápidamente, como por ejemplo la posibilidad de la modalidad colectiva en seguros autoexpedibles, cosa que antes no era factible. También aclara, digamos, de manera más precisa la posibilidad de que los contratos sean contratados por personas jurídicas e incluso en favor de asegurados que sean personas jurídicas. Como gran novedad y algo que en principio el mercado venía esperando desde hace tiempo, es que finalmente determina de aclarar que los seguros autoexpedibles se pueden distribuir por medio de sociedades corredoras de seguros. Y aquí en esta definición es donde nos viene a dar un poquito de teoría y nos dice que los seguros autoexpedibles abarcan al menos estas distintas clasificaciones que de alguna forma podrían hasta traslaparse entre sí en algunos supuestos, que son los seguros inclusivos, por una parte, aquellos que básicamente están pensados o diseñados específicamente para ser dirigidos o atender a una población o a un segmento del mercado tradicionalmente excluido de la colocación de seguros. Los microseguros, que se entienden más bien como seguros para personas de ingresos bajos, básicamente ese es el concepto. Y por último, los seguros masivos, que no tienen que tener necesariamente estas otras características, pero que en cambio podrían igualmente colocarse por medios masivos, como pueden ser los canales alternativos que todos ustedes conocen. Otra norma que tiene por ahí el reglamento y que es interesante es la posibilidad de la aplicación proporcional y diferenciada de los principios que establece este reglamento, que básicamente consiste en que cada entidad aseguradora, cada intermediario, en su caso, tendrá que implementar y evaluar los principios que aquí se establecen de acuerdo con sus propias características como entidad, y pensemos también con las características del mercado objetivo al que se dirige el producto, en fin, con un poco ajustando las condiciones. En la práctica, y conversando con la SUGESI un poco para tratar de entender también por dónde ellos visualizan que esto vaya a adquirir importancia en la práctica, pues lo que dicen, poniendo un ejemplo quizás extremo, es que no va a ser igual, evidentemente, la aplicación de los principios de este reglamento a un caso de un seguro masivo que se va a distribuir por medio de un operador móvil, por ejemplo, con un mercado objetivo teórico de 1 millón de asegurados, que lo que tendría que hacerse para un seguro, por ejemplo, diseñado específicamente para adultos mayores y que se coloca, por ejemplo, a través de un hospicio o un hogar para personas adultas mayores. Entonces, con ese ejemplo, digamos, tratar de visualizar evidentemente las diferencias que ustedes conocen mejor que yo y entender que entonces va a ser posible ajustar y aplicar de manera diferenciada algunos de estos principios que establece el reglamento. Bien. Ahora sí, entonces, para ir aterrizando y consciente del tiempo, la idea es que ahora hablemos un poco de lo que se mantiene en esta normativa, que no cambia, digámoslo así, con base en lo que ya conocíamos, tal vez pensando que para ustedes pudiera ser más didáctico plantearlo de esa forma, para luego entrar a ver qué es lo que es nuevo. Pero hablemos de lo que se mantiene. Bueno, lo que se mantiene es la nomenclatura. Evidentemente seguimos hablando de seguros autoexpedibles, aunque ahora les agreguemos la coletilla de seguro inclusivo, o de microseguro, o de seguro masivo, lo que queramos. Al final del día estamos hablando de seguros autoexpedibles. Y esto es así porque, bueno, evidentemente la base legal de esto no cambia. Es una reforma reglamentaria. Y por lo tanto, en teoría, vamos a ver que hay algunas dudas por ahí en algunos aspectos, pero en teoría este reglamento pues no puede venir a cambiar o modificar lo que establece la ley en materia de seguros autoexpedibles. Se viene a mantener también las características que deben tener los seguros autoexpedibles, de nuevo porque la ley no cambia, entonces eso está dado por ley, pero ojo que se agrega cierta especificidad, cierto detalle adicional en aspectos clave como por ejemplo temas del concepto de intereses comunes a la mayoría de las personas físicas.
No cambia el mecanismo de colocación o perfeccionamiento de estos contratos. Estos contratos tienen un mecanismo donde básicamente se entiende que más bien donde el cliente simplemente acepta la propuesta o la oferta de aseguramiento que se le hace para un seguro autoexpedible, pues queda automáticamente cubierto, como ustedes ya saben. Tampoco cambian las instancias para quejas y reclamaciones, es decir, en caso de que algún cliente tenga alguna queja o alguna reclamación en relación con algún producto, las instancias a las que puede acudir no varían y para que estemos claros, pues entendemos que entonces estarán las instancias internas propiamente administrativas de la misma entidad aseguradora, o pensemos intermediarios, si la queja fuera contra el intermediario. Estarán también, en el caso de las aseguradoras, la instancia de defensa del consumidor de seguros, las que tengan instancias, por ejemplo, propias, internas, pues, como puede ser el caso del Instituto Nacional de Seguros, o las que tengan instancias externas tercerizadas, como pueden ser el caso de las aseguradoras privadas, ya sea las que tienen su propia instancia o las que trabajan con el Centro de Defensa del Asegurado. Está la posibilidad también, una vez superada la instancia de defensa del asegurado, de acudir a la Superintendencia General de Seguros, referido al tema de quejas propiamente. No tiene la SUGESE la posibilidad de resolver reclamaciones. Está, por supuesto, también la posibilidad de acudir a la Unidad de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía. Y finalmente, pues las vías de solución, ya sea judicial o por medios alternos, como pudieran ser arbitrajes, mediaciones, conciliaciones. Entonces, ese proceso, repito, o esas instancias no cambian, son las mismas que tenemos en la actualidad. Tampoco cambian las disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la información, ni cambia la posibilidad de distribuir estos productos por medio de agencias u operadores de seguros autoexpedibles. Tampoco varía la responsabilidad solidaria del intermediario, a excepción del corredor. Eso ya estaba establecido de esta forma. Y tampoco varía el hecho de que la compañía de seguros es responsable por los programas de capacitación, es decir, es la que debe diseñar y llevar adelante los programas de capacitación relacionados a estos productos para su personal y para los canales de distribución. Tampoco cambia, por último, lo referido a la posibilidad de dar aviso de siniestro también por medio de corredores. Eso lo menciono porque es algo que en el pasado hemos criticado, en el sentido de que en principio el corredor, pues al ser un representante del asegurado, pues de poco sirve que el asegurado le avise del siniestro al corredor para efectos de contabilizar esa notificación como hecha al asegurador. Eso es como pasarse el aviso de la bolsa derecha al pantalón a la bolsa izquierda, ¿no? Pues el aviso debería darse, en el caso de la participación de corredores, debería contarse desde que se hace propiamente a la aseguradora. Esto, de nuevo, es algo que hemos criticado en el pasado, pero que a pesar de que se hizo la observación, pues no se modifica y se mantiene pues en la normativa. Bien, vamos a ver si quedaba alguna cosa por ahí. No, esos son a grandes rasgos los temas que se mantienen. Vamos a ver que en esta siguiente sección, ya para ir aterrizando y finalizando, vamos a ver que en esta sección en realidad hay muchas cosas nuevas, y entonces comencemos por abordar ahora sí cuáles son las novedades de este reglamento. Lo primero que hay que decir es que venimos a saber que hay unos lineamientos que estarán por formularse y que, como saben, son unos lineamientos que emite la SUGESE. Ahí podría uno tener también desde el punto de vista jurídico algunas reservas sobre el carácter normativo de los lineamientos que pueda emitir la SUGESE en general de cualquier tipo de actuación de este tipo, porque si uno revisa por ejemplo, la pirámide normativa, la Ley General de Administración Pública, pues ese tipo de actos administrativos, esos al final del día lo que son, no figuran entre la jerarquía de fuentes de nuestro sistema legal. Para los que son abogados, pues eso queda bastante claro. En sentido más lato, lo que queremos decir con esto es
si tiene la SUGESE o no la posibilidad de crear reglas, ¿verdad? En principio no, la SUGESE tiene la posibilidad de aplicar reglas, no de inventar reglas nuevas. Entonces, claro, en estos lineamientos lo que respondería típicamente la SUGESE es, pues sí, nosotros no estamos inventando reglas, no estamos creando nuevas reglas, solo estamos dándole más color, más detalle a las reglas que ya están ahí definidas. Estos lineamientos van a ser muy importantes y habrá que esperar a que salgan, incluso pues van a salir en consulta posiblemente y entonces vamos a tener otra ronda de observaciones en donde vamos a tener que poner mucha atención a lo que aparezca ahí. La SUGESE nos dice, y esto fue hace una semana más o menos, que ellos esperan tener un borrador para consulta posiblemente en el espacio de un mes, o sea que tal vez en unas 3, 4 semanas podamos empezar a tener noticias sobre esto. Y como vamos a ver, es importante contar con ellos porque algunos aspectos de la aplicación del reglamento dependen de estos lineamientos. Ya vimos que hay algunas definiciones nuevas. Ya hablamos del famoso documento estandarizado y resumido de seguros autoexpedibles para el caso de condicionados contractuales que excedan de 10,000 caracteres. Y ya hablamos un poco de la situación que se presentaría si hubiese discrepancias entre ese documento y los documentos contractuales. Y este documento estandarizado, en cuanto a formato y leyendas y extensión máxima, también va a estar precisado en los lineamientos, por lo cual va a ser necesario esperar a tenerlos. Algo interesante, que es una novedad, es que las personas físicas pueden ser operador de seguros autoexpedibles. Esto es una variación con lo que traíamos anteriormente porque, pues por alguna razón, la SUGESE había determinado la normativa que se había propuesto anteriormente que solo podían serlo las personas jurídicas. Con lo cual, si se quiere ver desde el punto de vista de inclusión y acceso al seguro, pues se limitaba de alguna forma los canales de distribución, ¿no? Pensemos que, no sé, yo quiero establecer como canal, no sé, la colocación de determinados seguros por medio de pulperías o abastecedores, y pensemos que muchos de estos negocios pequeños son negocios que pertenecen a individuos, no necesariamente están establecidos o estructurados como sociedades. Y bueno, pues en el pasado entonces se habría dificultado la posibilidad de nombrar a estas personas como operadores. Hoy día esto se abre como una opción. No les tengo que hablar a ustedes que conocen de esto más que yo acerca de las dificultades que esto podría implicar desde el punto de vista práctico y operativo. Mi rol es simplemente abordarlo un poco desde el punto de vista jurídico, pero ustedes se podrán imaginar también los retos que puede implicar eso en algunos casos. Se otorga en esta normativa como novedad también mayor precisión al concepto de riesgos comunes a la mayoría de las personas físicas. Esto es importante porque lo que hace esto es delimitar el tipo de riesgos, las clases o categorías de riesgos que pueden cubrir los seguros autoexpedibles para ser clasificados como tales. Entonces, aquí el concepto es si el riesgo es uno que de forma genérica, en abstracto, afecta a la mayoría de las personas físicas, entonces es susceptible de ser asegurado mediante un seguro autoexpedible. Pero ojo, eso no significa que el asegurado tenga que ser una persona física. Y tal vez esa es la precisión importante. Y podemos pensar en múltiples ejemplos. No sé, la responsabilidad civil es un riesgo que afecta a todas o la mayoría de las personas físicas. Sí, claro, cualquier persona física, Neftalí Garro está expuesto al riesgo de jalarse una torta, como decimos popularmente, y causarle daños a un tercero, incurrir en una responsabilidad civil. Bueno, ese es un riesgo entonces que por la naturaleza del riesgo al menos puede ser cubierto en un seguro autoexpedible. Pero ese seguro autoexpedible podría estar perfectamente diseñado para ser contratado por personas jurídicas. Pensemos negocios, pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ahí no hay que confundir las dos cosas, aunque tengan relación. Otra novedad importante que presenta la normativa nueva es que existe la posibilidad de diseñar seguros autoexpedibles en modalidad colectiva. Este también es un cambio muy importante porque, como sabemos, en el pasado, digamos que estaba limitada la posibilidad a solamente productos individuales, lo cual genera una serie de implicaciones, digamos, no voy a calificar si son positivas o negativas, creo que es positivo o negativo dependiendo de la posición que el interesado ostente.
pero tenía, digamos, determinadas implicaciones. Para hablar, por ejemplo, de lo más obvio, bueno, ¿cómo hago yo para migrar una cartera de seguros autoexpedibles, si quisiera hacerlo, cuando son productos individuales? Bueno, la respuesta es que es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es bastante difícil. ¿Por qué? Porque es un producto en donde la decisión de consumo, de colocación de ese contrato la tiene individualmente cada asegurado, ¿no? Entonces, no puedo yo simplemente luego llegar y decir, bueno, todos estos miles de autoexpedibles que se contrataron por medio de este canal, ahora vamos a colocarlos con otra aseguradora. Eso no es tan sencillo porque no le compete, es decir, el tomador es el propio asegurado. Por el contrario, sabemos que en la modalidad colectiva, la normativa desde hace tiempo ya permite al tomador del seguro adoptar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, yo quiero cancelar esta póliza y migrar esta cobertura a una nueva empresa que ofrece condiciones más favorables. Y en esos casos los asegurados lo que tienen es un derecho a decir me quedo o no me quedo, pero no deciden acerca de la migración, ¿verdad? Entonces, solo para mencionar un ejemplo importante de una implicación que puede tener esta situación. Luego, bueno, ya hablábamos, ya esto lo mencioné, no lo voy a reiterar, hay mayor claridad quizás en esta norma acerca de la contratación de esta clase de seguros por parte de personas jurídicas. La otra novedad que también ya mencionamos, que todos ustedes quizás conocían o estaban en todos casos esperando que se formalizara, es que finalmente se habilita la distribución de seguros autoexpedibles por medio de sociedades corredoras. Y aquí, permítanme quizás decir que por lo menos en lo personal, si bien esto lo puedo entender desde el punto de vista comercial, pues no deja, digamos, de generarme algunas dudas porque, por supuesto, para poder hacer esto, para poder distribuir seguros autoexpedibles, de alguna manera es necesario quitarle a la sociedad corredora su sombrero de tal. Si la SUGESE oyera lo que acabo de decir, probablemente me regañaría, levantaría las cejas y diría, no, lo deben hacer conforme a su naturaleza, dice el reglamento. Entonces ahí yo pongo un signo de pregunta, bueno, o es gallo o es gallina, o me tengo que comportar como corredor frente al cliente, que como todos sabemos implica entonces una función de asesoría independiente, imparcial, objetiva, con la presentación de 3 ofertas, etcétera, o soy un canal de distribución que por definición está de alguna forma atado es a la aseguradora, no tanto al cliente. Ahora, yo no tengo una objeción contra esa posibilidad. Lo que me parece tal vez inconsistente es que se le pidan, digamos, cosas al canal que no van a tener sentido simplemente en la realidad comercial. Lo cierto es que, claro, desde hace mucho tiempo muchas sociedades corredoras reclamaban la posibilidad de colocar estos seguros de manera más estructurada, es decir, no con el cuento que era el que existía de poder decir, no, mire, usted como corredora puede comprar seguros autoexpedibles, si es que esa es la opción más importante o más recomendable para su cliente. Pero eso no significa que usted se pueda convertir en un canal que más bien se dedique a promover la venta de esos seguros de la misma forma que lo haría un supermercado o un banco. Esa era, digamos, la posición que se tenía anteriormente y por eso es que claramente habrá por ahí algunas sociedades corredoras que ya vienen trabajando estas líneas, pero ahora digamos que el tema se abre directamente y entonces se dice, no, pues ahora las sociedades corredoras para efectos prácticos van a poder hacerlo exactamente igual que un operador de seguros autoexpedibles y entonces de manera expresa se les exime, por ejemplo, de la obligación de cotizar con 3 proveedores y demás. Entendemos que eso es lógico porque, bueno, la naturaleza del producto lo exige de esa manera. Aquí quizás hago también un comentario más amplio, quizás me salgo un poco del ámbito puramente jurídico, pero es importante también acotarlo, y es que, claro, más ampliamente en esta temática, lo que finalmente creo que importa es entender la naturaleza de los distintos canales, ¿verdad? Es decir, el hecho de que una sociedad corredora diga yo quiero vender seguros autoexpedibles, no necesariamente significa que ese sea el canal idóneo en todos los casos, ¿verdad? Si una sociedad corredora, por ejemplo, si su cartera está conformada principalmente por grandes empresas, pues de repente alguien podría decir, bueno, podría haber ahí una oportunidad, sí, quizás sí, capaz que lo que se quiere es colocar un seguro
autoexpedible más bien en modalidad colectiva, como alguna de esas grandes empresas. Bueno, perfecto, pero si eso es así, ¿qué obstaría para que más bien la colocación de ese seguro lo haga directamente la aseguradora con esa gran empresa en modalidad colectiva? Nada obstaría. Y por lo tanto, entonces, a lo que voy es, más allá de la posibilidad legal de participar o no, y ahora hablo de todos los canales, no solo las sociedades corredoras, también de un operador o también de una agencia o una sociedad, agencia o de cualquier persona física, lo importante es entender qué aporta ese canal al proceso, ¿verdad? Si el intermediario, hablemoslo en sentido amplio, es decir, si cualquiera de estas entidades que puede colocar seguros autoexpedibles agrega valor al proceso porque, no sé, realiza determinadas funciones operativas críticas que la aseguradora entonces delega en ese canal, o porque tiene, usémoslo no en sentido peyorativo, pero tiene un público meta cautivo ahí, que son sus clientes a los cuales es difícil llegarles si no es por su medio, pues entonces, claro, comercialmente podría tener sentido utilizar ese canal. Pero en la medida que el canal, el que sea, repito, ahora no me refiero solo a las sociedades corredoras, pues no agregue nada al proceso, podría uno pensar que entonces la habilitación es simplemente, como dicen los anglosajones, wishful thinking, ¿verdad? Pensar que como la ley dice que lo puedo hacer, pues esto va a ser la salvación y yo voy a ganar un montón de plata en comisiones. Bueno, la realidad es que si hay ahí un canal real, o sea, si hay una posibilidad de llegar a un mercado que tenga sentido, pues lo va a haber, pero no porque esté habilitado, esto se va a convertir en la salvación, digamos, para muchas empresas. Es decir, al final del día no es la regulación la que habilita estas cosas, es la realidad comercial, ¿no? Ya hablamos de la aplicación proporcional y diferenciada de los principios y también ahora vemos que otra novedad es la aclaración sobre la simpleza y claridad que deben tener los condicionados. Ahí se habla de, por ejemplo, cosas importantes como que deben tener mínimas exclusiones. También durante el proceso de consulta este aspecto fue criticado e incluso hay una modalidad interesante ahí que habrá que ver en los lineamientos cómo termina de desarrollarse. La normativa va a exigir o exige más bien que durante el proceso de registro de producto, aquellas exclusiones que no estén establecidas en los lineamientos que va a emitir la SUGESE como posibles, porque digamos, son muy evidentes para determinadas líneas, aquellas que no estén en esa lista tendrán que justificarse especialmente. Es decir, la aseguradora va a tener que decir, esta exclusión que no está en los lineamientos de seguros autoexpedibles, esta exclusión yo la necesito por una razón técnica importante. Y claro, entendería uno que si uno no logra convencer a la SUGESE de la necesidad de esa exclusión, pues va a enfrentar problemas durante el proceso de registro. Ojo, porque este es un tema delicado. Este tipo de discusiones sin esta normativa igual se dan a menudo en los procesos de diseño y registro de productos, pero ahora vamos a tener una norma de escritorio que nos dice, estas son las exclusiones que se valen, las demás usted las tiene que justificar. Otra cosa que está por ahí, dice la norma del asegurador no puede dar por terminado de forma anticipada el seguro. Nos parece que esto puede reñir directamente con el artículo 16 de la ley, aunque el artículo 16 de la ley dice que el CONACYT puede reglamentar algunas líneas en las que esta posibilidad de terminación se puede dar o no. Lo cierto es que los seguros autoexpedibles no son una línea, ¿verdad? Los seguros autoexpedibles pueden abarcar múltiples líneas. Y entonces uno se pregunta si de nuevo esto riñe con la ley. Otra novedad es que se dice de manera directa que en materia de seguros autoexpedibles, cuando se trate de líneas de vida, accidentes o salud, no me queda tan claro por qué accidentes, quizás para vida y salud sí. La cuestión de salud, si se hace una declaración o cuestionario de salud, la aseguradora solamente va a poder basarse en lo que allí se preguntó para efecto de valorar declaraciones falsas o inexactas. Es decir, que si no lo pregunté en el cuestionario, aunque luego resulte que también se había declarado ese dato falsamente, no lo voy a poder utilizar. Esto es aterrizar algo que ya de alguna forma se viene dando en la práctica, aunque nuestra ley no lo dice de manera directa,
y es que la obligación de declarar el riesgo realmente se traduce simplemente en la obligación de contestar el cuestionario. ¿Por qué? Porque, bueno, se dice típicamente que no le podemos trasladar al asegurado que no es experto en seguros la carga o de tener que determinar qué información es relevante para la valoración del riesgo. La aseguradora es la que tiene que determinar eso, y si es relevante y requiere la información, pues entonces la debe listar acá. En el caso del autoexpedible, además, no es información realmente para la valoración del riesgo, porque sabemos que el riesgo se acepta de forma automática y no hay en el proceso de emisión un proceso de análisis y selección, de manera que esto se limita sobre todo al aspecto de declaraciones falsas inexactas que regula el artículo 32 y 33 de la ley del contrato de seguro. Vienen acá algunas normas sobre diseño de productos, no las vamos a leer todas, ustedes habrán visto esto, pero lo que sí quiero destacar es que durante el proceso de registro del producto debe generarse un nuevo documento, quizás veremos también más información en los lineamientos, llamado análisis de seguro autoexpedible. Y básicamente es la tesis según la cual yo convenzo a la SUGESE de que este producto fue diseñado tomando en cuenta todos los requisitos del reglamento y califica verdaderamente como un seguro autoexpedible. Otra vez vemos aquí reflejado el esfuerzo o el espíritu de SUGESE de decir, mire, históricamente tal vez no son todos, pero hay muchos seguros autoexpedibles en los que se nos fue la mano a todos. No vamos a decir a las aseguradoras porque ellos lo registraron también, pero se nos fue la mano a todos y la verdad que son unos mamotretos ahí gigantes que tienen 14 coberturas y 27 exclusiones y 35.000 caracteres de extensión, y claramente eso no califica como un seguro autoexpedible, diría la SUGESE. Entonces, para que usted haga la tarea bien, le vamos a exigir que haga este análisis como parte del proceso de registro para que nos convenza de que efectivamente el producto califica como tal. Ojo, porque bueno, eso también es una carga importante para las compañías. Vienen por ahí unas reglas importantes en materia de promoción e información de productos que se ajustan o modifican. Y también reglas relacionadas con la asesoría que se debe brindar y con la revelación de conflictos de interés. Destaco quizás este último punto, donde la norma establece que cuando el seguro autoexpedible es accesorio a otro bien o servicio, se debe revelar esa situación, o sea, se debe decir, mire, usted está adquiriendo, no sé, pensemos, un electrodoméstico, ese electrodoméstico además lo está comprando con un financiamiento y usted tiene además la posibilidad de agregarle a esta compra un seguro que le va a cubrir el saldo de esa deuda si algo le pasa a usted, por poner un ejemplo. Bueno, ahora va a ser necesario revelar esto, es decir que el seguro evidentemente es accesorio, que no es un producto principal en esa transacción. Se le va a tener que decir directamente al cliente que tiene el derecho de no adquirir ese seguro. Y además, ojo, se va a tener que revelar la comisión o ganancia que reciba el intermediario en esa transacción. Vemos aquí un espíritu de transparencia en la colocación que, bueno, obviamente desde el punto de vista comercial va a presentar retos. Algunas reglas adicionales nuevas, por ejemplo, en materia de reclamos y quejas. La normativa, decíamos antes, no cambia las instancias, pero sí viene a modificar los plazos de resolución. Como sabemos, los plazos están establecidos por ley, entonces también uno se pregunta si esto es posible hacerlo por reglamento. Pero el reglamento pues lo que dice es que ya ahora en materia de autoexpedibles no vamos a tener los 30 días que conocemos para primero resolver el caso y luego los otros 30 días para pagar la prestación, sino que ahora vamos a tener plazos más reducidos de 10 días para resolver y otros 10 días para pagar, y los mismos plazos considerados para cualquier tipo de recurso. Se regulan algunos aspectos adicionales que deben contemplar los contratos de operador autoexpedible, incluyendo importantemente una cláusula de salida. ¿Eso qué quiere decir? Que si la relación con el operador se llega a dar por terminada de alguna forma, las partes desde ya deben prever cómo van a hacer esa transición, cómo se va a dar esa desvinculación, obviamente pensando en no afectar a los asegurados, ¿verdad? Luego, también en la misma línea, pues algunas cosas mínimas que deben establecer los contratos con los proveedores de servicios auxiliares, también el mismo tema de la cláusula de salida y una cláusula de responsabilidad solidaria. Aquí tal vez para ir avanzando más rápido y llegar allá al final y a sus preguntas,
también se establece la obligación y una regla, digamos, para manejar comunicaciones a los clientes sobre la terminación de contratos con intermediarios o proveedores. Y por último, algo importante, se elimina la exclusividad de los operadores de autoexpedibles por línea. Si ustedes recuerdan, en el pasado existía vía una norma del Reglamento de Comercialización de Seguros la disposición de que los operadores de autoexpedibles en este aspecto se equiparaban prácticamente a un agente o una agencia de seguros. ¿En qué sentido? En el sentido de decir que si usted vende seguros autoexpedibles de vida, por ejemplo, para la compañía Los Patitos, usted no puede vender seguros autoexpedibles de vida para ninguna otra compañía. Esa era, repito, la regla que establecía anteriormente el artículo 20 del Reglamento de Comercialización de Seguros, y que en esta norma se deroga, se elimina, y por lo tanto se levanta esa exclusividad. Esto yo no lo quiero calificar como bueno o malo, pienso que quizás es algo lógico para el tipo de producto y el tipo de canal que normalmente se maneja acá, pero sí, ciertamente, pues desde un punto de vista práctico presenta también algunas, o genera de repente algunas inquietudes, ¿verdad? Pensemos que yo soy, no sé, el canal X que vende, pensemos, no sé, pongamos un ejemplo, yo soy una agencia de viajes y si es que después de esta pandemia la gente va a seguir usando servicios de agencias de viajes, pues la agencia coloca seguros autoexpedibles de viaje, pero ahora tendría la posibilidad de colocar para 3, 4 o 6 compañías distintas. Y evidentemente la pregunta sería entonces, bueno, ¿cuál es el producto que esta agencia va a promover? ¿Verdad? Para decirlo coloquialmente, ¿cuál es el producto que va a empujar? Como sabemos comercialmente, pues ahí podría haber distintos incentivos. Pues la respuesta cínica podría ser, pues va a promover el que le pague más comisión, ¿no? Y entonces ahí es en donde, claro, surgen algunos de estos conflictos. Por lo tanto, importante regresar a esta disposición entonces, la de los asesoría y conflictos de interés, en donde ahí se esperaría quizás que los operadores que puedan tener esa situación, pues tengan que gestionar adecuadamente esos conflictos, revelando, presentando todas las opciones, en fin, de alguna manera tendrá que lidiarse con eso, porque si bien podría verse como algo positivo la eliminación de esta exclusividad, pues yo creo que desde el punto de vista de los aseguradores, de repente sí presenta algunos riesgos esta temática. Por último, la normativa reforma varias cosas para no extendernos mucho, porque ya, como ven, llevamos bastante tiempo, estamos aproximándonos a la hora. La normativa reforma de distintas otras normas, por ejemplo, temas de capacitación, de canales y demás, pero entre las normas que destaco, que me parecieron interesantes, es que viene a retocar la definición de riesgos accesorios que establece la normativa cuando se trata de registrar productos de ramos de una categoría para la cual el asegurador no tiene licencia. Pensemos el ejemplo, no sé, de un asegurador que está solamente en ramos generales o solamente en ramos personales y quiere registrar un producto de esos ramos que tenga una cobertura de un ramo de otra categoría, ya sea de la de generales si está solo en personas o viceversa. Aquí se viene a precisar un poco el requisito o la posibilidad de hacer eso, estableciendo una regla de vinculación causa-efecto entre el riesgo principal y el riesgo accesorio. Es cierto quizás que la norma anterior era poco clara porque no se tenía mucha indicación de qué se debía entender por riesgo principal versus riesgo accesorio. Entonces aquí uno podría pensar en un ejemplo, tal vez para ilustrarlo. Pensemos que, no sé, hay una compañía que solo tiene licencia para ramos generales y, por ejemplo, en un seguro, no sé, de automóviles, que evidentemente pues está pensado para cubrir los daños a los vehículos y eventualmente la responsabilidad civil por daños a terceros, que de repente ese asegurador diga, bueno, aunque yo solo tengo licencia para seguros generales, yo quisiera también incluir, por ejemplo, no sé, una cobertura de muerte accidental para el conductor o una cobertura de gastos médicos para el conductor o los pasajeros o lo que fuera. Ahí entonces, claro, habría que aplicar este análisis de causa-efecto y entender que el riesgo principal, en este caso el riesgo de daños al vehículo, de responsabilidad civil,
está o no vinculado con el riesgo accesorio que pudiera ser la muerte accidental o los gastos médicos. Uno pensaría que en ese ejemplo, pues claro que sí, porque la muerte accidental o los gastos médicos tienen que ver directamente, se originan en relación causa-efecto en el mismo evento amparado por el riesgo principal, que es un choque, ¿no? Entonces pongo ese ejemplo como para visualizarlo y por lo tanto las empresas que ya tengan productos estructurados de esa manera, pues realmente no va a cambiar mucho, pero ojo si en algún caso en cambio no se cumple claramente esa relación de causalidad entre el riesgo principal y el accesorio. Para cerrar, en 3 minutos, hablar muy rápido entonces de qué es lo que sigue a partir de esta normativa. Bueno, ya dijimos que tenemos que esperar los lineamientos para terminar de ver el detalle completo, pero la norma ya nos establece ciertas cosas que hay que hacer. Lo primero, y que creo que va a ser algo bastante traumático para el sector, es que a partir de, o a más tardar, perdón, un año después de la vigencia del reglamento, los productos autoexpedibles que ya estén registrados van a pasar a ser, seguros individuales normales, entre comillas, es decir, no autoexpedibles. Y durante este tiempo, además, esos productos autoexpedibles se van a seguir rigiendo por la normativa anteriormente aplicable. Este transitorio de un año expira entonces el 1 de septiembre del año 2021 para que marquen ahí sus calendarios, especialmente los que tienen responsabilidad en materia de productos o de autoexpedibles o ambas cosas. Porque entonces de aquí a allá, pues esto implica lo que tenemos aquí en la parte inferior de la filmina. Primero, pues implicaría la necesidad de sustituir la cartera de productos autoexpedibles existentes por nueva oferta para esos canales. Es decir, los productos autoexpedibles, luego de un análisis que cada aseguradora quiera mantener o los nuevos que quiera lanzar a partir de esta reforma, pues van a tener que registrarse como productos nuevos, ¿verdad? Eso que acabo de decir en 10 segundos es una montaña de trabajo para las empresas que estén metidas en estas líneas. Al mismo tiempo, entonces, los productos que van a dejar de ser autoexpedibles, habrá que determinar si simplemente se van a dejar morir, o sea, si ya no interesa conservarlos, en cuyo caso habrá que migrar a los clientes al producto nuevo equivalente y desinscribir el producto, o si por alguna razón ese producto se desea mantener, pues entonces pasaría a ser individual, va a tener que ajustarse el registro de ese producto en lo que corresponda, por ejemplo, la nomenclatura y cualquier otro aspecto del condicionado que sea incompatible con su nueva naturaleza de producto no autoexpedible. Y además va a haber que rediseñar los canales de ese producto. Ahí es donde creo que esto, en el fondo, tal vez no va a ser viable o sencillo porque bueno, si el producto autoexpedible existente está bien diseñado, pues estaba pensado para un determinado canal que de repente ya no va a existir y que no se va a poder sustituir fácilmente por otro. De nuevo, esto que acabo de resumir se dice fácil y ustedes saben mejor que yo, porque están en el negocio en el día a día, que esto es bien complejo y va a implicar que las compañías tengan que sentarse a diseñar un cronograma de trabajo. Además, antes del cronograma de trabajo, quizás una redefinición un poco de su estrategia para este tipo de productos y canales para entender luego qué exactamente van a tener que hacer con esto que se ordena acá. También porque la normativa lo manda, va a ser necesario ajustar los modelos de contratos con los intermediarios y proveedores de servicios auxiliares. De la misma manera, como mínimo, ajustar los 2 manuales que se listan ahí, el de siniestros y el de comercialización. Y por último, solo tener en cuenta, de nuevo ya lo mencioné, pero para que el que quiera corroborarlo y no lo hubiera anotado ya, esta normativa entraba a regir a partir de su publicación en la Gaceta y ello ocurrió el pasado 1 de septiembre en el alcance número 230 a la Gaceta número 220. Entonces, esto ya juega, es decir, esta normativa ya está vigente, ya tenemos el transitorio, pero sabemos que este tiempo se va a ir muy rápido y entonces, sujeto a que se emitan próximamente los lineamientos, pues va a haber que sentarse a trabajar en todo esto. Y con esto, pues quiero concluir, agradecerles en primer lugar por la atención. Vamos a pasar a este periodo, digamos, de preguntas y respuestas. Les ruego que me tengan paciencia porque aquí no he visto en realidad las preguntas y las voy a ir tratando de atender poco a poco, una por una acá. Entonces, voy a quizás omitir los nombres, porque si bien eso es un evento exclusivo para el sector asegurador,
en Costa Rica, pues de repente alguna de las preguntas podría tener alguna implicación comercial y pues para no quemar, como decimos popularmente, a la persona que está preguntando, no voy a utilizar los nombres. Preguntan por acá, dice, el artículo 2 del nuevo reglamento establece que el superintendente definirá lineamientos, se sabe cuándo será publicado. Sí, ahí les decía que la SUGESE informalmente nos comentaba hace tal vez una semana que ellos calculaban alrededor de un mes. Yo pensaría que tal vez en las próximas 3 semanas o por ahí podríamos estar contando con un borrador en consulta. Entonces, luego tenemos otra pregunta por acá. Dice, dentro de la definición de seguros masivos e inclusivos se incluyen los colectivos. Y de ser así, ¿cómo queda la figura del tomador? Bueno, efectivamente, como decíamos, una de las principales novedades de este reglamento es justamente la posibilidad de hacer seguros autoexpedibles ahora en modalidad colectiva. Por lo demás, entonces entenderíamos que a la figura colectiva le van a aplicar las mismas reglas que tenemos hoy día para la contratación de seguros colectivos, es decir, el reglamento sobre seguros colectivos, las normas de la ley del contrato de seguros, artículo 7 principalmente y otras por ahí. Y claro, la figura del tomador, ¿qué significa eso? Bueno, el tomador va a pasar a ser lo que son hoy día los tomadores en cualquier otro producto colectivo. Para ir de una vez a la yugular con este tema, porque puedo entender por dónde va la pregunta, y aquí estamos en familia. Evidentemente aquí la dicotomía que se da y a la que uno podría devolverse si empezamos por el principio, cuando les hablaba de los antecedentes de esta normativa, por eso es que empecé allá por el año 2008 con la referencia histórica. Si empezamos por ahí, lo que los seguros autoexpedibles originalmente querían hacer era zanjar la discusión sobre la colocación de seguros por no intermediarios, es decir, por personas que no fueran agentes o corredores. Hablemoslo con ejemplos que todos entendemos, por ejemplo, bancos, por ejemplo, supermercados, por ejemplo, cadenas de farmacias, pero también ahora pensemos, no sé, pulperías o abastecedores o hospitales, en fin, el cielo es el límite, como dice la expresión. La regla es que si son productos sencillos, podemos usar esos canales alternos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si abrimos además la posibilidad de contratar seguros autoexpedibles colectivos, pues claro, vamos a tener otra modalidad, pensemos que va a ser no tener que designar al patrocinador, llamémoslo así, de esa línea como operador, sino que puedo también pues, hacer una contratación con ese patrocinador como tomador de un seguro colectivo. Y sabemos que si bien la ley dice que esos tomadores, y aquí donde digo que voy a la yugular, pues no pueden realizar funciones de intermediario de seguro, sabemos también que la normativa, especialmente el artículo 11 o 12, perdón, que no recuerdo de memoria, del reglamento de comercialización, de seguros colectivos, establece la posibilidad del tomador de seguro de realizar funciones tales como la entrega de información, como la inclusión y exclusión de asegurados. Es decir, al final del día, una buena parte de las funciones operativas que haría el operador de seguros autoexpedibles tradicionalmente las puede hacer también un tomador de un seguro colectivo. Entonces, de alguna forma, la otra metáfora quizás que hemos querido usar cuando hemos hablado en otros foros de esta nueva norma es que este reglamento lo que hace es que viene a hacer un pase cambiado totalmente del lado izquierdo de la cancha al lado derecho. O sea, busca abrir totalmente la cancha. Ahora pasamos a tener un escenario en donde toda esta hablada que yo acabo de darme, perdonen que sea tan coloquial, pero de nuevo estamos en familia, sobre los canales y que si es sencillo, que si no, de alguna manera eso queda, no voy a decir totalmente superado, pero queda bastante abierto. O sea, los seguros autoexpedibles hoy por hoy, con esta nueva norma, van a ser, con todo lo malo que puede tener la norma, digamos, si dijéramos cosas positivas que tiene, es que de alguna manera queda muy suelta, queda muy libre, queda muy abierta la posibilidad. Visualicemos, otra metáfora, visualicemos los seguros autoexpedibles casi como el agua, ¿no? El agua, si yo derramo un poco de agua en cualquier superficie, el agua va a correr por la ruta que ofrezca menor resistencia. Pues aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, el canal que corresponda va a ser el que tenga más sentido y el que ofrezca menor resistencia para llegarle a ese público meta, que por supuesto hay muchas opciones y variantes, ¿no? Entonces,
Me extendí un poco en la pregunta, pero leía entre líneas en ella, pues que había tal vez esa tensión ahí entre el rol de los tomadores de seguros colectivos y los intermediarios tradicionales. Y esta norma lo que viene es a quitar todavía, digamos, mucha más de la limitación que pudiera existir por ahí. Vamos a ver, otra pregunta por acá. Aquí sí lo voy a mencionar solo porque no es una pregunta, es un amigo y colega, José Luis Vega Mesa, que nos saluda desde Paraguay. A las órdenes, José Luis, para lo que podamos apoyarlos en temas similares por allá. Vamos a ver, dice aquí otra pregunta. ¿Son válidos entonces que todo el trámite sea digital o de igual forma debe existir un paralelo de documentos físicos? No, sin duda es totalmente válido que la colocación de estos seguros, y yo agregaría más ampliamente prácticamente cualquier seguro, hay algunas excepciones por ahí que tienen que ver con temas de lavado de dinero, por ejemplo, pero la regla general es que la totalidad del proceso se puede hacer por medios a distancia. En el escenario ideal, ¿uno qué diría? Bueno, si el canal es adecuado a esos medios a distancia, ¿verdad? Siempre hay que pensar en el canal y el segmento al que va dirigido, pero asumiendo que eso sea así, el escenario ideal es que ojalá el producto y todos sus procesos puedan ser digitalmente nativos. ¿A qué me refiero con eso? No se trata de tomar una hoja de papel, llenarla de la forma tradicional y luego escanear esa hoja. Al final eso es simplemente una digitalización de un proceso que sigue siendo en papel o manual. Cuando digo digital nativo es, ojalá nazca la documentación que sea que se vaya a utilizar directamente en un formato electrónico, es decir, firmando, por ejemplo, no sé, firmando directamente en una tableta o, por ejemplo, llenando un formulario en un portal o contestando un SMS que llegó por teléfono, en fin. Hay múltiples posibilidades en la parte de tecnología, en esta ya no es mi área, pero por supuesto que ustedes lo entienden muy bien y mejor que yo. Hay múltiples posibilidades que ofrece la tecnología y no solo a partir de este reglamento, porque esto realmente no cambia, desde hace tiempo la normativa lo permite, pero ciertamente en este reglamento se viene a reforzar la posibilidad de que todo el trámite, como dice esta persona, sea completamente digital. Vamos a ver otra pregunta por acá. Dice, partiendo de la posibilidad de la contratación en forma colectiva, el diseño del producto permite la contratación de coberturas de seguros personales con daños. Y esas coberturas podrían ser contratadas con compañías distintas, una de personales y otra de daños. Si entiendo bien la pregunta, en principio me parece que no se emitiría un producto por parte de dos aseguradoras al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que podría ocurrir es que una sola aseguradora, aunque solo tenga licencia de daños o de seguros generales, pueda emitir un producto que tenga, por ejemplo, dos coberturas, una de la categoría en la que tiene licencia y otra de la otra, siempre y cuando cumpla el requisito que mencionábamos sobre la relación causa-efecto entre el riesgo principal y el riesgo accesorio. O bien, evidentemente, pues si la compañía tiene una licencia mixta, pues podría perfectamente emitir un producto que tenga coberturas tanto de daños como de personas. Hay que tener en cuenta que si bien al final no prosperó la idea original del reglamento, que era decir, el producto solo puede tener una cobertura, yo estoy seguro que evidentemente si yo presento a registrar un producto que tiene 7 coberturas o 5, muy posiblemente va a haber resistencia de parte de la SUGESE por el concepto de la sencillez. Entonces aquí va a haber que manejar un poco eso, no hay una regla escrita en blanco y negro que me diga son máximo 3 líneas o 3 coberturas o son máximo 6 o máximo 2, pero sí claramente el aspecto de sencillez va a jugar ahí. Otra pregunta que tenemos por acá, y disculpen que nos estamos extendiendo con el tiempo, yo por lo menos me puedo quedar todo el tiempo que quieran, pero mi objetivo es tratar de responder todas las preguntas, así que disculpen que nos hemos pasado un poco del tiempo. Dice, ¿qué indica la normativa sobre la información previa al perfeccionamiento del contrato? A ver, en ese sentido no hay grandes cambios. Lo que se dice es que la información previa se puede entregar básicamente de la misma forma en que se viene haciendo hasta ahora. Se debe utilizar, por lo tanto, algún medio escrito. Esto porque la ley, el artículo 12 de la Ley Reguladora de Contratos de Seguros habla de que la información previa debe hacerse por escrito, pero esto significa que se puede utilizar pues cualquier medio, por ejemplo, medios a distancia, o incluso, como se viene haciendo en la actualidad, cuando, por ejemplo, la venta del seguro se hace de manera verbal, pensemos telefónica,
algo que ya ocurre con mucha frecuencia en el mercado. En ese acto es posible y va a ser necesario, pues la norma, digamos, lo refuerza, va a ser necesario entonces indicarle al cliente dónde va a poder ubicar de forma escrita esa información, es decir, que se le envió ya al correo que acaba de dictar por teléfono o que va a estar disponible en el enlace tal o cual. Entonces, realmente en este aspecto no cambia la normativa. Ahora, lo principal aquí más bien es que el enfoque debe ser uno orientado al consumidor, es decir, al final del día lo que esto busca es proteger a un consumidor particular, digamos, que es el que consume, por ejemplo, un seguro, un microseguro. Y ahí es en donde, más allá de lo puramente jurídico, pesa sí el tema de diseño del producto y el pensar muy bien en los canales. Y pensaría uno que por la manera en que está hecha la norma, la SUGESE se va a fijar mucho en eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted está pensando en colocar un microseguro, que lo entendemos como un seguro sencillo, muy económico, dirigido a personas de bajos recursos, evidentemente usted tiene que tomar en cuenta cosas como el canal que se va a utilizar, si se va a utilizar un teléfono y un mensaje de texto o si se va a utilizar un correo electrónico, capaz que no es idóneo para ese público meta porque capaz que no usan tanto los correos como otros segmentos. Usted va a tener que pensar, por ejemplo, en el nivel de escolaridad que tendría la persona promedio en ese segmento. De manera que entonces todas estas obligaciones, más allá de lo puramente formal que pide la normativa, se hagan de forma tal que el consumidor quede verdaderamente informado. Al final del día, ¿cuál es la clave aquí? Que el cliente esté informado del producto. Y entonces, claro, todo se relaciona, porque si el producto es muy sencillo, como lo pide también la normativa, pues va a ser bastante fácil explicarle al cliente, aun cuando se trate del ejemplo que yo ponía de una persona que conoce poco de seguros y que tiene, por ejemplo, un nivel bajo de escolaridad, pues se le va a poder explicar de manera simple, sencilla, directa, esa información previa. Por decir algo, señor o señora, usted va a requerir, a usted le sirve tener un seguro funerario, porque usted sabe que cualquiera puede faltar cualquier día y sabe que un funeral no le va a bajar de $1,000 y por lo tanto, por esta módica suma por mes que usted puede pagar de una manera sencilla con este medio de pago, le vamos a otorgar un seguro que le cubre ese monto y ese seguro no tiene exclusiones. Punto. Le pagamos porque no hay, pase lo que pase, le pagamos, por decir algo. Estoy exagerando, tal vez es un mal ejemplo, pero digo, eso, todo este proceso, digamos, de la entrega de información previa, evidentemente está ligado al diseño del producto, al segmento al que va dirigido, etc. Otra pregunta por acá, dice... Quisiera consultar qué opinión le merece a nivel legal y según dispone la jerarquía normativa la reducción del plazo de respuesta de 30 días mediante un instrumento de menor rango como lo es el reglamento. Bueno, lo decía en mi exposición, no tengo claro que eso sea viable. Los plazos están dados por ley y si mal no recuerdo, pues esa norma no establece la posibilidad de reducir ese plazo. Alguien me podría contradecir y de indicar que por ahí en la normativa de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros se le otorga a la SUGESE la posibilidad de reglamentar aspectos relacionados con reclamaciones. Lo que pasa es que uno entendería que esos son aspectos que no estén regulados en la ley. O sea, si la ley ya lo regula, de alguna manera es asumir una competencia o una regulación o una potestad, perdón, reglamentaria que la ley no otorga. Esto va a haber que entender cómo se comporta en la práctica. Algunos me podrían decir que, bueno, que 10 días hábiles es más que suficiente si es un producto muy sencillo y si no lo es, pues las compañías tienen que ponerse las pilas, como se dice popularmente, y mejorar sus procesos. Otros, con razón, también me podrían decir, bueno, en realidad eso no es tan simple y sabemos que en la teoría las cosas son simples, pero en la práctica, aún en un seguro autoexpedible, podemos tener situaciones complicadas que van a exigir un proceso de atención de la reclamación que va a exceder de los 10 días, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría haber un tema quizás legal por ahí. Hay que recordar que la sala primera, por ejemplo, en un voto de hace algunos años ya definió de alguna manera los límites de la potestad reglamentaria que tiene el CONACYF. Y en una línea lo que dice ese presidente de la sala primera es que el CONACYF solamente puede reglamentar aquello que la ley de manera expresa y directa le delegue.
Y esto no es más que un reflejo del principio democrático y republicano de separación de poderes, separación de funciones y de democracia representativa, ¿no? Nosotros elegimos a unos diputados que son a quienes les damos la posibilidad, para bien o para mal, de hacer leyes en nuestra representación. A la SUGESE, bueno, al CONACYF y mucho menos a la SUGESE, nadie lo ha elegido ni le ha delegado una potestad de hacer normas, salvo que, repito, la misma ley le delegue la potestad de hacer esas normas. Entonces ahí ese es el punto que habría que revisar y pienso que es debatible por lo que decía acerca de algunas disposiciones en la ley de mercados seguros que hablan de potestad reglamentaria. ¿Sería tan amable, dice la pregunta, dar un ejemplo práctico de seguro autoexpedible que se emite en forma colectiva? Bueno, sin pensarlo mucho, yo podría pensar que un seguro autoexpedible, por ejemplo, no sé, de desempleo, para hablar de una catástrofe que estamos viviendo actualmente, así como se puede colocar de manera individual, como se ha venido haciendo en algunos casos hasta ahora, pues perfectamente lo podría colocar de manera colectiva un tomador. Pensemos que ese seguro esté vinculado a, como suele ser el caso en la práctica hoy día, a el pago de, por ejemplo, cuotas pendientes del crédito ante el supuesto de desempleo, ¿no? Entonces, antes, ¿qué ocurría? El operador de autoexpedibles era también el acreedor, pensemos, el banco, la entidad financiera. Pues hoy día podría hacer esa colocación por medio de un seguro colectivo y en la práctica, digamos, sería más o menos indistinguible de cara al cliente el proceso. Así, pues ustedes podrán imaginarse muchas cosas. Quizás lo que es importante destacar, porque la pregunta es muy buena, es que, claro, la ley dice con claridad en el artículo 7, me refiero a la ley de contrato de seguro, que el seguro colectivo no es un canal de distribución, no lo dice con esas palabras, pero lo que dice es que el tomador del seguro colectivo no puede realizar funciones de intermediario. Luego viene el reglamento y dice, ahora bien, el tomador del colectivo puede hacer todo esto, inclusiones, exclusiones, entrega de información, apoyo en temas de reclamo, o sea que al final puede hacer y no hacer. Entonces hay que pensar que idealmente, o por lo menos en la normativa, el seguro colectivo no es simplemente cualquier rejuntado de personas para utilizar ese tomador como un canal. Eso no lo digo yo, puede ser opinable, pero la ley es bastante clara en ese aspecto, al punto que también exige por ahí que las personas que conforman el grupo asegurable tengan como característica común algo más allá de la simple idea de asegurarse. Para llevarlo a un extremo, entonces, en teoría, yo no podría, yo, Neftalí Garro, además, pensemos que yo, o no sé, cualquier empresa contrata un seguro colectivo, pensemos de vida, para poner un ejemplo sencillo, y luego se para en una esquina a ofrecérselo a quien pase por ahí. Evidentemente, eso no podría funcionar porque ese grupo asegurable no tiene ninguna característica en común más allá de la idea de asegurarse, ¿verdad? No están vinculados al tomador de ninguna manera, no son un grupo gremial, no son trabajadores de una misma empresa, ¿verdad? Entonces, si bien la posibilidad colectiva abre muchas opciones, tampoco quiero que quede la idea de que eso elimina todo esto otro que vengo explicando, porque las características del seguro colectivo para poder serlo se mantienen, es decir, debe calificar ese seguro como un posible seguro colectivo. Otra pregunta tenemos por acá. El análisis de producto debe ser enviado a SUGESE, si es así, ¿por qué medio? Eso no queda 100% claro de la norma, pero yo entendería que va a ser necesario como parte del proceso de registro de producto y capaz que entonces va a ser un documento más que va a haber que cargar en el sistema de SUGESE en línea a la hora de hacer el registro. Le soy franco, en ese aspecto estoy básicamente leyendo entre líneas, pero creo que cuando venga el lineamiento lo tendremos claro. Vamos a ver, dice por aquí, todavía quedan unas pocas preguntas, tengan paciencia los que siguen por acá y les agradezco porque veo que todavía hay muchos. Dice, buenos días, para los intermediarios, específicamente las corredurías, ¿es posible la venta de seguros autoexpedibles mediante la contratación de servicios auxiliares? Por ejemplo, una pulpería o un almacén. No entiendo muy bien la pregunta en cuanto a la referencia a servicios auxiliares. Pero en términos generales, la idea cuál es, sí, yo aseguradora puedo designar como operador de seguros autoexpedibles a este negocio, llámese pulpería, llámese almacén,
ya sea que ese negocio sea una empresa, una persona jurídica, o incluso ahora que ese negocio pertenezca a una persona física. Yo, José Rodríguez, soy el pulpero del barrio, el dueño del almacén tal o la cadena de almacenes tal. A título personal puedo ser designado operador de expedibles. Vean que es complicado ese manejo operativo, porque entonces luego, bueno, ¿y quiénes son los auxiliares de esa función? Pero en principio eso se puede hacer. No entiendo muy bien de nuevo la referencia a servicios auxiliares, porque claro, los servicios auxiliares más bien se entienden como los servicios que no son el de distribución propiamente, ese lo hace el operador, pero que tienen que ver con la prestación más bien del seguro. Es decir, por ejemplo, yo contraté un seguro autoexpedible de, no sé, atención médica odontológica y entonces, bueno, hay un prestador del servicio que es una clínica odontológica o una red de clínicas y bueno, ese es más bien el proveedor de servicios auxiliares. Pero cada cual con su sombrero, ¿no? El proveedor de servicios auxiliares no es, no necesariamente va a ser el proveedor de ese servicio. Si le llego bien a la pregunta, quizás es lo que refiere a ustedes, si pueden ser la misma figura, o sea, si la misma empresa o entidad puede ser el distribuidor y puede ser a la vez el que preste determinados servicios. Pues yo pienso que sí, teniendo claro de nuevo que son dos sombreros diferentes que se podrían utilizar al mismo tiempo. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, en cuanto a la transición de productos, si se convierten automáticamente en un producto individual, ya no puedo pagar la comisión al operador por ese producto. Así es, la normativa lo que dice a ver, lo que la normativa hizo, y esto fue criticado también durante el proceso de consulta, pero finalmente quedó así, es los productos autoexpedibles que hoy día existen, algunos son muy complicados, no sé si muchos, pero algunos son muy complicados, realmente no pasarían el nuevo filtro que estamos creando. Quizás a raíz de otras experiencias que hemos tenido en el pasado, pensar que las compañías van a tener que hacer un proceso de ajuste de los productos autoexpedibles ya registrados para que se conformen el nuevo reglamento va a ser muy complicado. Por ejemplo, solo hablar en términos de la extensión, pues sabemos que la mayoría de los productos que están inscritos hoy superan la extensión de los 10.000 caracteres. Esto fue un ejercicio que incluso en el seno de la Asociación de Aseguradoras, por ejemplo, se discutió y claramente por eso se hicieron muchas observaciones en el sentido de fijar una extensión más amplia. Entonces, ya solo por ese lado, imagínense la carpintería que implicaría ajustar los productos, dice su jefe. Entonces, lo que vamos a hacer es que en lugar de convertir y modificar o ajustar los registros actuales, vamos a dejar que esos registros mueran, si es del caso, si es que no se pueden reconvertir a productos individuales porque, por ejemplo, el canal no sirve. Y más bien vamos a pedir que usted convierta su oferta en productos nuevos que se adapten a esta regulación. Mientras está el transitorio, usted puede seguir trabajando con los productos autoexpedibles ya registrados, hoy día registrados en las mismas condiciones. Pero organícese en este año que sigue para que usted haga un phase out, digamos, una salida de esa oferta de producto y la sustituya por nueva oferta, por ejemplo, migrando a los clientes. Eso que acabo de decir, de nuevo, suena simple y ustedes entenderán que es tremendamente complejo. Para una empresa que tenga 10, 15, 20, 40 productos autoexpedibles en diferentes líneas que quiera mantener, pues sabemos que esto implica muchísimo trabajo. Se pueden seguir pagando las comisiones, claro, durante este periodo de transición. Una vez que ese producto ya no pueda continuar comercializándose, habrá sido necesario migrar esa cartera al nuevo producto y bueno, se podría entonces seguir pagando comisiones, pero bajo el nuevo producto. Dice, no se puede ajustar ya que eliminaron la línea de vida autoexpedible. Sí, esto es un punto importante y va a ser relevante además esperar los lineamientos para ver en la parte referida propiamente a los riesgos que son comunes a todas las personas físicas, cuáles riesgos y líneas finalmente se ajustan. Uno pensaría que finalmente van a ser más, idealmente van a ser más amplias las posibilidades y no más restringidas, pero bueno, vamos a ver por dónde salen los lineamientos. Dice perdón, me iba a decir el nombre, no voy a decirlo. Dice, bajo este esquema se podrían incluir los seguros paramétricos. Sí, sin duda, y incluso en la documentación o el diagnóstico, digamos, que generó esta modificación, se menciona un poco esa temática.
y sin duda sería una posibilidad. Los seguros paramétricos, entre otras cosas, lo que buscan es otorgar mucha simplicidad en el proceso de ajuste y liquidación de los reclamos. Y como parte de este proceso, lo que en algún momento se dijo, lo que dijo, por ejemplo, el Access to Insurance Initiative, es que en Costa Rica podía eventualmente haber alguna limitación para seguros paramétricos por aquello que establece nuestra ley del principio indemnizatorio, ¿verdad? Donde se dice que el seguro de daños necesariamente tiene que respetar un principio indemnizatorio, y sabemos que en el caso de los seguros paramétricos, pues no se liquida colón por colón, digamos, un daño directo, sino que precisamente en atención al cumplimiento o no de determinados parámetros, se paga automáticamente una prestación, pero sin verificar que haya un daño específico en cada caso, justamente para facilitar ese proceso en escala masiva. Por ejemplo, pensemos, para que nos entendamos los que no estén familiarizados con el tema, y creo que me disculpan porque quizás todos lo estén, pero pensemos un seguro que cubre daños por exceso de lluvias. Bueno, el parámetro está determinado técnicamente en tal exceso, tal nivel de lluvias en determinadas zonas. Si se excede ese nivel de lluvias, se activa automáticamente la cobertura, pero no es que hay que ir a liquidar daños efectivos que capaz que alguno de los asegurados no sufrió, ¿no? Y ahí es donde vendría la objeción. Pues este Access to Insurance Initiative, entre otras cosas, había recomendado que eso se revisara o se valorara, ya sea mediante una reforma legal o algún otro mecanismo, y lo que en realidad ya ocurrió en la práctica, y eso está colgado en la página de la SUGESE para el que no lo conozca, es que la SUGESE incluso emitió un dictamen jurídico en donde analiza la viabilidad de los seguros paramétricos en Costa Rica a la luz de este principio indemnizatorio. Y básicamente dice que sí, que es perfectamente posible, porque en sentido, digamos, amplio se cumple esta característica. Así que, sin duda, esto podría aplicarse a seguros paramétricos. Dice por acá otra pregunta. No me canso de disculparme por el tiempo. Sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, pero yo por lo menos me voy a quedar hasta que hayamos cubierto todas las preguntas. Lo que pasa es que están ingresando nuevas preguntas más rápido de lo que yo las puedo contestar, pero no tengo, repito, ningún inconveniente. Dice por acá, respecto a la distribución por medio de corredurías, ¿la venta la hace un corredor o personal de apoyo? Es una muy buena pregunta. Uno podría pensar que la correduría como tal está, o el ejercicio, digamos, de la intermediación está definido en función de la persona que tenga licencia. Entonces, la posición, pensemos, conservadora sería, bueno, la que está designada es la sociedad corredora y esta debe realizar la intermediación por medio de personal con licencia. Mi lectura, tratando de pensar un poco como lo podría hacer la SUGESE, es que se va a mantener esa posición, ¿verdad? Porque la posición regulatoria ha sido tratar a los distribuidores de productos autoexpedibles como intermediarios. Y si la ley dice entonces que la intermediación pues solamente la pueden hacer personas autorizadas, pues vamos a caer en ese punto. Ahora, en la vida real, así como ocurre con los operadores de seguros autoexpedibles, que tampoco tienen una licencia, habrá gran cantidad de personal auxiliar de ese intermediario con licencia que va a intervenir en el proceso. O, por ejemplo, personas que atienden centros de llamadas o personas que manejan plataformas en línea, o incluso lo llevo más allá, pensemos en una plataforma automatizada. ¿A qué me refiero? Bueno, yo puedo colocar perfectamente seguros autoexpedibles por medio de una plataforma automatizada. Algunas empresas en el mercado hoy día ya lo hacen, y ahí en estricto sentido no hay una persona física actuando. Ahora, esa plataforma, ¿a quién pertenece? Pues pertenece, en el ejemplo de la pregunta, a una sociedad corredora, o incluso no pertenece a la sociedad corredora, pero está contratada por la sociedad corredora, alquilada, úsese ese término en sentido amplio, a un tercero proveedor de una plataforma tecnológica que la pone a disposición por cuenta y para que sea utilizada, perdón, por cuenta y en nombre del corredor con licencia en este ejemplo. Desde mi punto de vista, todo eso es perfectamente posible. De la misma forma que, por ejemplo, no le podemos pedir al corredor que necesariamente sea el dueño de su oficina. Él realiza la intermediación en un local comercial que puede ser de un tercero. Evidentemente, ese tercero no está haciendo intermediación, es el corredor. Entonces, yo creo que ahí habrá que entender cómo lo visualiza la SUGESE, pero si lo equiparamos a lo que hacen los operadores de autoexpedibles normales, sin duda que la intervención del personal auxiliar
pues tendría todo el sentido del mundo. De lo contrario, imagínense que también se limitaría muchísimo la cuestión operativa para una serie de productos que en realidad están pensados para ser distribuidos y atendidos de manera masiva. Dice, otra pregunta, hoy un agente independiente puede vender autoexpedibles, pero solo él. Es decir, sus empleados no lo pueden, dice, sus empleados, perdón, no lo pueden hacer en su nombre. Para poder habilitar a los empleados y otros colocar autoexpedibles, debe firmar un contrato como operador de autoexpedibles. Bueno, ahí tal vez lo que tendría que ocurrir, un poco relacionado con la última pregunta, es entender si quien está designado es la sociedad o la persona física. Cuando hablamos de agentes independientes, estamos hablando de personas físicas y ahí de repente quizás se rompe esa relación. Si hay una relación de dependencia, yo argumentaría que ese personal empleado es un auxiliar de la función comercial que realiza el agente en este caso y no tendría por qué no poder participar de nuevo de la misma forma que lo hacen los empleados de un operador autoexpedibles que sea una persona jurídica, que no tienen cada uno de ellos un nombramiento como operador de autoexpedibles. Esto de nuevo creo que va a ser algo que evolucione porque tampoco obstaría finalmente para establecer un acuerdo individualmente con cada una de estas personas, pero si lo que hay es una relación de empleo, pues en realidad esas personas deberían poder trabajar precisamente como empleados del operador, aunque sea una persona física, sin que eso desvirtúe la vinculación. Ese sería, digamos, mi criterio. ¿Por qué? Porque el propósito es facilitar la colocación de los seguros. Entonces, ahí es en donde habría que quizás considerar el tema. Un colectivo autoexpedible, dice el contratante, escoge coberturas y montos asegurados para todos los asegurados por igual, o se podrá que cada asegurado escoja montos asegurados y coberturas según su necesidad. Sí, la respuesta es que sí. En principio yo puedo diseñar el seguro colectivo para que tenga algunas cosas opcionales y de manera que el asegurado en cada caso a la hora de optar por ser incluido en ese seguro, pues pueda decir si quiere A o también A y B, ¿verdad? Eso es algo que podría ocurrir. Hay que tener en cuenta, de nuevo, sin embargo, que va a ser necesario que ese seguro colectivo autoexpedible cumpla con las características del seguro colectivo y sea un seguro sencillo. Entonces, si le vamos a meter 15 coberturas, pues ahí posiblemente no va a funcionar y no se va a poder registrar. ¿Cómo se maneja la publicidad desde la figura de correduría? Una pregunta interesante que va a la raíz o al corazón de lo que comentaba cuando hablaba de este tema. De repente la correduría pasa a ser un canal atado, esa es la realidad, y por eso es que es difícil ahora compatibilizar este rol con el rol tradicional de un corredor, sin que yo diga que esto esté mal, solo digo que no le podemos exigir que se comporte como un corredor cuando lo que está haciendo es un canal de venta. Y como canal de venta, para que pueda realizar su función de distribución de seguros autoexpedibles, claramente va a tener que poder hacer publicidad. Y desde ese punto de vista, mi lectura es que la publicidad sería, digamos, tendría que cumplir con las mismas reglas que también están referidas en la normativa, que cualquier otro distribuidor de autoexpedibles. Dice por acá, de acuerdo con la naturaleza de las corredoras, entonces los autoexpedibles solo pueden ser colocados por corredores, no por funcionarios de la corredora o terceros que no estén acreditados por la SUGESE. Bueno, esa es la misma pregunta que ya veíamos hace un rato. Dice, ¿puede ampliar el tema de los colectivos en autoexpedibles? Me parece que ya nos referimos un poco a eso. Si hubiera algún punto adicional, por favor me lo dicen. Vamos a ver otra pregunta por acá. Dentro de la actualización de condiciones generales existentes bajo los nuevos lineamientos, podemos, en vez de actualizar condiciones, dejar vencer la cartera y que entre en un runoff e inscribir nuevos productos. Yo pensaría que sí. La norma dice que efectivamente yo puedo desinscribir el producto que yo tengo hoy día como autoexpedible, o sea, no necesariamente lo tengo que convertir y usar como individual. Yo pensaría que eso no va a ser factible en muchos casos, precisamente porque el producto fue diseñado para un canal para el cual ahora no, o en el cual ahora no va a poder ser colocado, ¿verdad? Si yo tengo un seguro autoexpedible X, que hoy día se coloca mediante canal autoexpedible, que va a dejar de ser autoexpedible, pues ya no lo voy a poder colocar por medio de ese canal.
yo pienso que ese producto está muerto en vida, por así decirlo. Y por lo tanto, lo que se supone que yo tendría que hacer es entonces, si quiero mantener esa cartera de clientes, migrarlos a un producto autoexpedible nuevo equivalente que cumpla ahora sí con las nuevas características. O podría eventualmente decir, bueno, este producto ya lo vamos simplemente a dejar morir. Eso va a depender, evidentemente, de las condiciones del producto, si el producto se hizo en condiciones de prórroga automática o no, y en tal caso, pues aplicar los avisos respectivos si es que no se va a prorrogar. Y también, claro, tener en cuenta lo referido a los productos en donde haya coberturas de vida o gastos médicos, por el aspecto sí de la obligatoriedad de la prórroga, ¿verdad? Y sí pienso que en cambio no sería tan sencillo simplemente dejar vencer la cartera, porque si no los clientes, pues la misma SUGESE es la que va a brincar y decir, no, un momento, en ese caso no, porque la prórroga es obligatoria. Aquí tenemos una situación extraordinaria que es que hay que hacer un nuevo producto y migrarlo, pero no se puede simplemente echar a la gente. Pienso que por ahí posiblemente vaya a andar la cuestión. Dice por aquí, al dictar SUGESE, las exclusiones contradice el espíritu del tipo de comercialización de productos de seguros. A mayor riesgos cubiertos, mayor costo prima, lo que dificultaría la oferta y cierre de negocios con los sectores con bajos recursos, excluidos históricamente, y o sectores sociales. Pues sí, es una percepción, me parece una apreciación interesante. En el fondo, como todos sabemos, el riesgo en el seguro se delimita tanto de manera positiva como de manera negativa. Es decir, en el contrato se dice esto es lo que cubro, pero también se dice esto es lo que no cubro. Y si necesito hacer un producto muy sencillo para cubrir un riesgo muy puntual, pues quizás voy a requerir hacerlo también a través de exclusiones. Sin embargo, lo cierto es que desde el punto de vista, al menos teórico, y en el planteamiento que se hace en esta normativa, la existencia de múltiples exclusiones equivale a que el producto no sea sencillo. Eso es un poco lo que se lee en la norma. Es decir, dicho en positivo, para que el producto sea sencillo, debe tener pocas exclusiones. Entonces, si bien esto también fue objeto de múltiples críticas durante el proceso de consulta por parte de los actores del mercado, pues así al final quedó. Por cierto, si alguien tiene insomnio y no tiene cómo conciliar el sueño, les recomiendo también que revisen el documento de más de 120 páginas que también ya está disponible en la página de la SUGESE y que reúne la totalidad de las observaciones que fueron realizadas en el proceso de consulta de este reglamento y la respuesta y análisis a cada una de ellas que hizo la SUGESE. Ahí ese documento también nos sirve un poco para tratar de leer entre líneas y tratar de entender cuál es el espíritu de lo que se dice en la norma. Dice, este reglamento está dirigido más a la modalidad de comercialización y no a lo referente a la administración de riesgos, que es el giro de las aseguradoras. Facilita y hace transparente la oferta, pero encarece el producto. Sí, ahí tal vez ni siquiera me voy a meter, me parece un comentario válido y entiendo muy bien el tema. Creo que escapa lo jurídico, que es lo mío, así que no me voy a meter en otro tema en el que más bien ustedes son expertos. La estructura de prima de un producto de seguros dice contempla la comisión del intermediario, se contempla el límite de este factor, dado que la modalidad de autoexpedible, por ser parte de los seguros masivos en general, la utilidad para los intermediarios debería estar en la venta masiva y no en la venta por ser individual. Se contempla en general como parte del diseño del producto que habrá que establecer a la hora de registrarlo. Claramente sí la participación del intermediario como mediante una comisión, pero si le entiendo bien la pregunta, no se regula o no se le establece un tope, ¿verdad? Si de hecho lo que vemos por ahí únicamente en el caso, por ejemplo, de los que son accesorios a algún otro producto, teníamos el ejemplo del electrodoméstico, perdón, financiado o lo que fuera, lo que vemos es sí un deber de revelar la comisión por un tema de transparencia al cliente, pero no entendemos que en ninguna parte de la normativa se limite el monto máximo de esas comisiones. Y yo iría un paso más allá, no creo que la legislación nuestra permita a la regulación fijar precios máximos en esta materia. La razón por la que digo eso es porque hace muchos años tuve la oportunidad de participar en la comisión redactora de los anteproyectos de las dos leyes que tenemos, la del mercado de seguros y la del contrato, y cuando se habló del mercado, de la ley del mercado de seguros, en la ley del mercado de seguros de este tema,
Lo que se dice por ahí es que la SUGESE lo que puede verificar es que las tarifas sean suficientes, más bien en la dirección contraria, o sea, que no sean demasiado bajas para que no sea que no se puede cubrir el riesgo, y que no sean arbitrarias o discriminatorias, pero en ninguna parte entenderíamos que pueda fijarse un precio máximo. Más bien, además, en esa misma línea, en el único aspecto en donde sí se regula la fijación de los precios en seguros, por excepción, es en los seguros obligatorios, como sabemos. Y entonces ahí sí, por ejemplo, el seguro de riesgo del trabajo o en el seguro obligatorio de automóviles, para característica de ser obligatorio, ahí sí la superintendencia tiene la posibilidad de fijar un precio que entenderíamos pues implica la fijación de un precio máximo. Por lo demás, en otras líneas no entendemos que las autoridades tengan esa posibilidad. El precio del producto se va a definir por condiciones de mercado y eso puede incluir evidentemente las comisiones. Y yo agregaría que las comisiones en productos de este tipo, por su bajo costo y como usted dice, su carácter masivo, pues podrían tender a ser comisiones en términos porcentuales relativamente altas, sin que eso tenga nada de malo. Dice, en los seguros colectivos autoexpedibles, entonces no puede ser una agencia de viajes, por ejemplo, que se lo pueda estar vendiendo a los viajeros. No, yo pensaría que sí podría serlo y ahí es donde digo que se abre mucho la cancha y las posibilidades son múltiples, porque ahí claramente uno diría, bueno, hay un grupo asegurable que son las personas que adquieren los servicios de viaje, que son clientes de este proveedor y de repente el producto autoexpedible colectivo es una manera en que el tomador de ese producto puede indicarle a sus clientes en referencia a otros servicios que adquiere donde ese mismo tomador, llámese los servicios de viaje, que por cierto puede optar por ser incluido o no en ese producto. Pienso que sí sería factible. Luego tenemos aquí, ya casi terminamos, dice, no me quedó tan claro el tema de la conversión del producto autoexpedible individual con los productos ya existentes. ¿Qué pasa con todos los asegurados actuales en los distintos seguros? Solo para reiterarlo, no sé si ya lo aclaré, recientemente me volví a referir al tema, pero para aclararlo, lo que tendría que ocurrir es que esos asegurados, si es que se va a mantener la cartera como producto autoexpedible, entonces se le debe indicar a esos asegurados que pueden migrar al nuevo producto que se tendría que registrar para sustituir el anterior, o bien el asegurado podría quedarse en el producto donde está, solo que eso a mí me suena muy teórico. ¿Por qué me suena muy teórico? Porque ese producto ya va a dejar de ser autoexpedible, ya no se va a poder comercializar por el mismo canal y al no poder comercializarse como autoexpedible, entonces ese operador que estaba ahí, llámese banco, llámese supermercado, llámese farmacia, pues ya no lo va a poder colocar sin tener una licencia de agente o de corredor, lo cual suponemos no va a ocurrir de forma tan sencilla, por lo menos no en todos los casos. Entonces lo que tendría que ocurrir es que o el producto se mantiene ahora con modalidad individual, pero con otro canal, cosa que parece difícil, por lo menos en muchos casos, o va a ser necesario más bien migrar a esos clientes a el nuevo producto autoexpedible que sea el equivalente, digámoslo así, a ese producto que estaba ya registrado. Como pueden ver, hay muchos temas de detalle aquí que son bien complicados. ¿Qué pasa si el producto autoexpedible anterior, por ejemplo, tiene 35,000 caracteres y tiene 7 coberturas? Bueno, no sé si va a ser posible convertirlo a un único producto de menos de 10,000 caracteres y que no tenga tantas coberturas porque no califica. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahí? Cambiarlo por 3 productos ¿verdad? O sea, hay todavía mucha tela que cortar, mucho que desgranar en este proceso. Lo que nosotros recomendaríamos, evidentemente, es una cosa bastante obvia, es que las empresas van a tener que sentarse a hacer un plan de trabajo muy detallado para estos temas, para tratar de ir abordando estas situaciones e inclusive pensar en trabajar muy de cerca con el supervisor, porque claro, no va a servir de nada hacer un plan y de repente mandar todo esto a la SUGESE y que la SUGESE se lo devuelva diciendo, no, esto no es así, esto no funciona así, con este no se va a poder, ¿verdad? Casi que va a ser importante en la medida de lo posible adelantar muchas de esas conversaciones con el supervisor para evitar demoras y sorpresas en el proceso, que además sería bueno empezar antes y no después, porque ese año se va a ir soplado. Dice, si yo hago una triangulación como corredor para vender autoexpedibles, yo tengo un cliente con una plataforma tecnológica, yo soy su corredor y quiero colocar un autoexpedible por medio de esa plataforma, pero yo siempre como intermediario.
Eh, bueno, ahí es donde yo quisiera pensar que, a ver, la respuesta teórica a esa pregunta me parece que es sí, es posible. La respuesta jurídica, por supuesto, es sí, es también posible, pero quisiera pensar más en el aspecto comercial. La pregunta del millón ahí es, ¿qué valor le agrega la intervención de un corredor, en este ejemplo que usted pone, a ese proceso, ¿verdad? Porque si hay un cliente que tiene una plataforma tecnológica que es adecuada para llegarle a un determinado segmento de clientes, pensemos cautivos de esa plataforma, que impediría que el asegurador directamente vaya donde ese cliente que tiene la plataforma y establezca lo que sea que se requiera para echarlo a andar. O sea, ¿qué aporta el corredor en ese proceso? No estoy siendo cínico y no quiero decir que no, que la respuesta es que no aporta nada. No, perfectamente puede aportar muchas cosas y si en efecto aportara cosas, entonces creo que comercialmente va a tener sentido la intervención o la triangulación, como dice usted ahí, del corredor en ese proceso. Ahora, si volvemos a la génesis de todo esto, la idea de toda la gracia de que existieran seguros autoexpedibles en este país era cortar de en medio la participación del intermediario. Por eso es que la ley habla de que se colocan por medio de intermediarios, perdón, de personas distintas de los intermediarios. Toda la gracia, repito, era, ya no lo es porque ya cambió, pero toda la gracia era que no participaran intermediarios tradicionales. Era la manera de habilitar la colocación de seguros por medio de canales no tradicionales donde no había intermediarios. ¿Y eso por qué? Porque más allá de la regulación y más allá de que yo grite, llore y patalee, si es que yo quiero comisionar ahí, en determinados canales, nadie va a poder vender un seguro en ese canal si no es a través de ese canal, de ese sponsor, ¿verdad? Es decir, yo no me puedo meter en el medio artificialmente. Entonces, la pregunta que hay que hacerse no es si es posible legalmente. La respuesta es que sí, sí es posible legalmente para un corredor en ese supuesto intervenir. Pienso yo que la pregunta es si tiene sentido comercial que eso ocurra. Y si lo tiene, pues entonces creo que va a ser factible. Pero si no lo tiene, por simplemente presentar a las dos partes, no estoy seguro que algún asegurador vaya a estar interesado en ese esquema, que lo único que haría evidentemente es sumarle al costo sin aportar al proceso. Ahora, si aporta al proceso, evidentemente, pues ahí estamos hablando de algo distinto. Perdonen que sea tan burdo, pero en estas cosas, de nuevo, no podemos caer en lo que hablaba antes del wishful thinking, de pensar que como ahora entonces está habilitada la venta, entonces los corredores de seguros se van a llenar de cartera autoexpedible si no es porque verdaderamente tienen un acceso único y exclusivo a un determinado canal, que puede que sí lo tengan, ¿verdad? En determinados casos, pero si no lo tienen, ahí eso no va a agregar nada de valor al proceso y posiblemente no va a tener sentido para el asegurador trabajarlo de esa forma. Ya quedan solo tres, perdón, dice consulta, dado que está en proceso los lineamientos por parte de su GESE y actualmente se tiene ya listo un producto autoexpedible por inscribir, ¿se puede enviar bajo las regulaciones anteriores o todo queda congelado hasta que salga la regulación? No, a ver, lo que se rige por la regulación anterior son los productos que ya estuvieran colocados, emitidos, registrados antes del 1 de septiembre. Desde el 1 de septiembre ya rige la nueva normativa. Entonces, si yo voy a hacer un producto autoexpedible hoy, yo entendería que la SUGESE va a exigir que se acople al nuevo reglamento. Y, como usted bien dice, al no estar todavía los lineamientos disponibles, incluso me atrevería a pensar que la plataforma de SUGESE en línea va a requerir algunos ajustes, aunque sean menores, para algunas de las cosas que hemos venido diciendo, por ejemplo, la posibilidad de cargar otros documentos o cosas así, capaz que eso es necesario. Pensaría que entonces, si yo lo presento ahora, va a haber alguna demora o algún retraso. Yo pensaría que por eso la SUGESE está corriendo con los lineamientos. Me imagino que ya los tendrían avanzados antes de que saliera el reglamento, pero todavía hay que esperar un poco. Dice, el reglamento indica la cadena de valor, entonces un intermediario puede buscar socios de negocio para que distribuya los seguros autoexpedibles. Por ejemplo, una correduría puede ligarse a un supermercado y este último le distribuye los seguros autoexpedibles. Ahí me parece que no, justamente volvemos a lo que acabo de mencionar. O sea, si el que va a distribuir los seguros autoexpedibles es el supermercado, lo que tiene sentido es que el supermercado sea el operador de autoexpedibles.
en ese proceso el corredor no aporta gran cosa. Ahora, si el corredor, por ejemplo, lo que está aportando, no sé, es una plataforma tecnológica o lo que fuera, bueno, ahí habría que ver si eso es así, pero de nuevo recuerden que todo el propósito de los seguros autoexpedibles originalmente, en la forma en que fueron concebidos en su génesis, por eso empecé con esa parte tan aburrida, para ponerlo en contexto, era justamente sacar de en medio a los intermediarios tradicionales. Esa era la única razón de ser de los autoexpedibles. Ahora con esta normativa se dice, no, ahora sí todos los intermediarios pueden jugar, inclusive pueden haber nuevos como las personas físicas, todo el mundo puede jugar. La pregunta es, ¿qué aporta ese jugador al proceso? Si no aporta nada, si es el jugador número 12 del equipo de fútbol, pues ese jugador se va a quedar en la banca, no va a tener ningún sentido. Entonces la respuesta no es que no, la respuesta es, como usted bien dice, si en la cadena de valor ese intermediario aporta algo al proceso, pienso que podría intervenir. Pero si no, pues va a ser difícil que tenga sentido esa estructura. Última pregunta por acá. Bueno, tal vez para la persona que pide voy a anotar por aquí, esta es una pregunta, tal vez no la puedo hacer públicamente, pero vamos a anotarla por acá y nos ponemos en contacto con ambas personas. Bueno, ahora sí, nos pasamos bastante de tiempo, casi que duplicamos el tiempo que ustedes tenían previsto estar acá. Todavía hay muchos de ustedes conectados. De nuevo me disculpo por eso, era un riesgo que corríamos, pero la idea de hacer esta actividad para ustedes y para el mercado, pues era de alguna manera tratar de anticipar por dónde vienen los principales temas de esta nueva normativa. Yo los invito, aunque pueda sonarles muy aburrido a los que tengan responsabilidades en estas materias, pues que lean y relean, digamos, la normativa, el reglamento, como siempre ocurre. Cada vez que uno la lee, encuentra alguna cosa adicional nueva que no había detallado, en la que no se había puesto a pensar. Y bueno, ahora lo que sigue es justamente lo que estaba en la parte final de la presentación, que es ir trabajando en ese plan de trabajo, valga la redundancia, de todas las cosas que hay que hacer para poder echar a andar estas modificaciones. Hay un año de tiempo, sí, pero las cosas no se detienen, ¿verdad? La pregunta que si alguien ahora, mire, ya teníamos un producto autoexpedible listo para salir, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ya hay que empezar a lidiar con esta norma porque ya está bien. Les agradecemos muchísimo en mi nombre personal, en nombre de BLP y en nombre de todo el equipo de seguros aquí en BLP, la participación, y estamos a sus órdenes en caso de que tengan cualquier duda o comentario adicional en relación con este tema. Ahí también les vamos a hacer llegar o de alguna forma poner a disposición la presentación para que también la puedan atender, y ahí vendrá también nuestra información de contacto, o nos pueden encontrar en nuestra página de internet o también en LinkedIn. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy y nos vemos la próxima.